Porque Está bien, si, doctora. ¿qué manda? No, que está bien que ahorita les decimos que entren acá. De plano ya Sí, están empezando a querer entrar. a Que querer acabamos de porque salir de para ahí. que puedan, si tienen dudas, para que le pregunten al doctor. Ya, no es tanto que sino que después van a tener las dudas y para que ahorita está el doctor Popol aquí, ¿verdad? Esta es la última clase que Disculpe, yo estoy, fíjese sin que hay una embargo, pues, compañera en sala de espera. Me imagino que hay varios. no tengo ahorita señalización de cita. Espera yo aquí. Espérenme. Bien, aquí estaban y no me mostraba. Es el problema de Webex que no siempre me... Sí, ahorita ya hay 41, o sea, que hay 39, todavía falta. Sí. Bueno. ¿Hasta qué? Si tienen clase a las 2 de la tarde. Doctor, disculpe, dicen que algunos que están en sala de espera, no sé si ya los Y ahorita encuentran. dejé entrar. Ah, Ahorita sí hay sala de espera, solo yo soy el que estoy esperando a ver si hay más sala de espera, pero ya los dejé entrar. Ya tenemos 39 estudiantes. ¿A qué 38. horas? Bueno, el periodo se termina esta de 12:30 a 2. ¿Tienen clase después? No, no tenemos. mm, Para compensar un poquito, ¿verdad? Porque si se van a dar cuenta que la plática de hoy es súper interesante. De hecho, es una actualización de muchas cosas que yo les quiero compartir. ¿Y cuál es la importancia? La importancia de la clase de hoy es que ustedes pueden salvar vidas. Esa es la importancia y les voy a ir explicando por qué en un momento. Ok, voy a compartir nuevamente la pantalla de las instrucciones del trabajo y solo voy a explicar brevemente desde que se me olvide la grabación. Ok, inició la grabación. Entonces, miren, pues, el trabajo que es parte de la nota que ustedes tienen que realizar, ya que ya lo había explicado, pero volvemos a repetir por los que no habían ingresado y siguen entrando. El trabajo consiste en que ustedes se consigan 2 piezas, de preferencia molares, porque es más fácil la remoción de la caries dentinaria ahí. Yo les puse que consigan código 4 de preferencia, pero que sea un buen código 4, es decir, que ya ustedes digan, ah, esta caries está buena, ¿no? Puede ser código 5. Si ya consiguen un código 6, ya no tiene objetivo la práctica. Entonces, eso lo vamos a revisar también, que hayan cumplido por lo menos que sea un código 5, pero no me pongan un código 6 ni me pongan un código 3, por ejemplo. Tiene que ser un código 4, quiere decir que le estoy pidiendo que sea caries dentinaria, en la cual no sea una caries dentinaria inicial, sino que un poquito más avanzada, como yéndose para 5. Por eso les estoy poniendo 4 o 5. Cuya pared, si es código 5, no va a estar toda desmoronada porque entonces ya van a ver. Y la idea es que ustedes experimenten cuál es por decirles así, la cantidad de tejido dentinario que van a quitar sin saberlo. Eso es lo que necesitamos. Y si pinchan, no se preocupen, no vamos a calificar punitivamente porque hayan ustedes pinchado. Eso no ese es el objetivo. El objetivo es que ustedes experimenten, ok, esto es lo que alcanzo a ver. Entonces, en la primera molar, que puede ser la más destruida si ustedes quieren, le van a tomar fotos siempre, van a documentar fotográficamente, de preferencia paso a paso. ¿Ya? Entonces, la idea es de que ustedes en esa primera foto, ustedes van a tener algo como esto. La tienen que partir ahí. Ustedes son más pilas que yo para partir piezas, así que ustedes la parten, le toman foto y comienzan a señalizar. Yo creo que esta es dentina de tal tipo, aquí ahí se ve que hay tal otra, aquí hay otra, aquí, por ejemplo, ya tocó pulpa. No importa, ustedes lo que yo quiero es de que
entiendan que hay diferentes tipos de dentina. Si hay una dentina reparativa o una dentina reactiva, lo colocan, por favor. Eso es lo que se les va a calificar. Para aquellos que, ¿cómo se llama? Como les va a sobrar una mitad, si quieren, compartan, no están las instrucciones, pero compártanla con otro compañero que solo consiguió. Es que fíjate que ya en Guatemala ya no se sacan muelas, ¿verdad? Mentira, pero así le salen a uno, ¿no? Y no, es que fíjate que se cotiza muy alto en la bolsa cada diente, ¿verdad? Que eso sí sucede. Entonces, tratemos se puede compartir esto, ¿verdad? La idea es que ustedes lo experimenten y no quiero que me vayan a repetir imágenes porque si yo lo detecto, entonces ahí sí les pongo 0 a ambos. Entonces, cada quien tiene que trabajar sus fotografías, por favor, sus resultados. Entonces, en la segunda pieza, la idea es de que ustedes la trabajen y esa no la van a partir al principio, sino que primero van a hacer la técnica de remoción selectiva, ¿ya? Y ustedes van a quitar la caries donde ustedes consideren. Aquí es donde uno sí de verdad comienza a evaluar qué tanto aprendieron y cuál es su habilidad. Entonces, ustedes quitan ya sea con micromotor, con un Dremel o quitan con cucharillas. Yo sé que va a haber ciertas limitantes, pero quiten la lesión de caries, le ponen un cemento y ese cemento debería de ser de ionómero de vidrio. Si no tienen de ionómero de vidrio, yo solo dejé aquí el ionómero de vidrio porque es el indicado. Sí, pero está muy caro. Pueden comprar entre varios, como ustedes deseen. Se podría utilizar óxido de zinc para hacerla, pero de repente la consistencia no nos va a ser igual, pero podrían hacerlo. La idea es de que una vez que seque ese cemento, parten la pieza, le toman foto y ustedes me indican ustedes cuáles son los tipos de lesión de caries que lograron quitar y cuáles dejaron ahí. No importa si pincharon. Es más, si pincharon ustedes mismos, miren pues, la idea es que traten de evitar pinchar. Pero como no muy se sabe a veces, ¿verdad? De eso se trata esta técnica, de tratar de evitar pinchar. Vamos a ver cómo lo logran. Si pincharon, pincharon. No importa. No se les va a castigar por eso. Pero la idea es que comiencen a experimentar cómo hacer remoción de caries selectiva. ¿Ok? Le toman foto y señalizan. Hasta aquí está el chivo, ¿verdad? No es tan difícil. Aquí está lo que se requiere. De repente más de algo se me olvidó. Pero en general la práctica es muy sencilla. Pongámosle fecha. ¿Cuándo me aconsejan ustedes que le pongamos fecha? Puede ser entre unos 15 días. Pregunto. $15 días entonces, ya que no hay opinión. Entonces, dentro de 15 días yo les voy a subir básicamente una tabla de Excel donde ustedes hacen su trabajo. Puede ser en PowerPoint, puede ser en Canvas, puede ser como ustedes deseen su presentación. Lo suben. Doctor, Y me copian el enlace. No quiero que me vayan a subir trabajos. Me copian el enlace y ese enlace lo copian en el Excel que yo les voy a colocar, que ya no me dio tiempo hoy porque tuve clase en la mañana. doctor, ¿Preguntas? disculpe, estábamos pues viendo en clase y estábamos de acuerdo varios que si 3 semanas nos podría dar. Ok. Por favor. Yo le paso después la nota, las notas. Bueno, es un montón calificar, ¿verdad? Pero, ok, 3 semanas. Pónganle fecha ustedes y yo les coloco ahí algún anuncio. ¿Cuándo es eso? Esa es la idea, ¿verdad? Ayudarlos también, pero me interesa que hagan el trabajo porque es importante que ustedes lo realicen, por favor. Doctor, disculpe, pero sí tendría que dejar establecida qué fecha. Sí, voy a ver las 3 semanas y se los explico. Muy bien.
Ok. Bueno, jóvenes, si no hay dudas, vamos a ver el medio del asunto, que no sé cuánto me va a dar tiempo, pero no sé hasta dónde llegue, pero donde llegue ustedes me dicen ya hasta aquí, cállese. Entonces, hasta ahí llegamos, ¿ok? Pero es bien importante este tema. Fíjense que ya en segundo año les habíamos explicado los azúcares y sus efectos en cuanto a caries dental. Entonces, desde hace un año estoy estudiando lo que se llaman enfermedades metabólicas y hay nueva información que yo quiero que sepan porque somos profesionales de la salud. Y cuando yo me refiero a que pueden salvar vidas, pueden salvar vidas. Y cuando comiencen a ver esto, se van a dar cuenta que hay otra historia que contar y por eso es que me permití, yo sé que esto no está exclusivamente en la programación, pero como tratamos azúcares, el dentista se convierte en un profesional súper importante, no solo para salvar lesiones de caries, sino que para salvar vidas. Ahora les comienzo a explicar. Ok, vamos a tratar de ver un poquito de esto. No creo que vaya a llegar yo a todo, pero algunas cosas las voy a pasar rápido para que vayan aprendiendo un poquito más. Recuérdense que los azúcares están metidos en nuestras vidas en los eventos más importantes de nuestras vidas. Si decimos vamos a tomar un cafecito, no es cierto. Es un cafecito más el pastel o más el croissant o lo que sea, pero tenemos que comer porque no es cierto que haya sido solo un cafecito, ¿va? Cuando se echan las chelas, vamos a chelas, sí es directo chelas, ¿verdad? Pero siempre hay comida, ¿verdad? Entonces esa comida dependiendo de qué tipo sea, nos va a acompañar en nuestros principales momentos de la vida y en nuestros principales momentos sociales. Entonces la comida es importante. ¿Cuál es el problema? El problema es de que la Organización Mundial de la Salud divide las enfermedades en las infecciosas y no comunicables. Más o menos se calcula que un 50-50%. El problema es que entre las no comunicables está la caries dental como una de las primeras. Pero el gran problema es que también está el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los ataques cardíacos, la diabetes, la hipertensión y un montón de más que no me da tiempo de explicarles todo. Ahora, el concepto importante es que la mayoría de las enfermedades no comunicables son crónicas. Y esas enfermedades crónicas son producidas básicamente por la alimentación diaria que estamos constantemente consumiendo. Y eso incluye a la caries dental. Entonces, la caries dental entra exactamente en esta definición de enfermedad no comunicable crónica. Ustedes saben que si comemos hoy dulces, mañana tengo caries. No es cierto. Necesita tiempo. Entonces, todas estas enfermedades que de repente nos diagnostican, hace muchos años que se comenzaron a construir. Y ese es el mensaje que yo quiero darles, ¿verdad? Entonces, si aconsejamos bien a nuestros pacientes, si nosotros estamos trabajando para prevenirle caries dental, gracias no solo a los fluoruros que vamos a utilizar, a los rellenos que vamos a hacer restauraciones, sino que nosotros damos un poquito de educación, no se imaginan el efecto que tiene que ver de prevenir otras enfermedades. Y lo que sucede es, lo voy a esconder esta ventanita. Lo que sucede es que yo como dentista me especializo en esta área, pero también tengo que estar consciente, muy consciente de que esa alimentación que me está produciendo las enfermedades orales más frecuentes, que son obviamente, la caries dental y la enfermedad periodontal, va a seguir un camino. Y ese es el camino que es desconocido por los dentistas. Les quisiera comentar que en diferentes facultades de odontología, hoy en día ya se dieron cuenta de que la principal causa de las enfermedades orales, de las más frecuentes, por supuesto, es la alimentación. El cáncer oral no es la excepción en muchos casos, no en todos, por supuesto. Pero lo importante es que estos hábitos alimenticios no solo repercuten acá, sino en el resto del organismo. Entonces, cuando nosotros damos buen consejo para esta área, aunque no lo sepamos, estamos dando buen consejo para el resto del cuerpo. Pues cuando miremos pacientes de esta manera, que ya todos a estas alturas de su profesión, ustedes ya saben por qué es provocado la multifactorialidad y no sé qué y no sé cuánto, ustedes ya saben.
Lo que no saben posiblemente es que hay otra historia que contar, porque una vez pasa después de la boca, comienzan a haber otros problemas. Y más o menos se calcula que a partir de 1970 comenzaron los verdaderos problemas de lo que hoy estamos experimentando. Y tiene que ver con la pirámide nutricional. Esa pirámide nutricional que hoy en día los expertos dicen no le hagan caso al gobierno de Estados Unidos, nos está enfermando. Y no sé si me va a dar tiempo de explicar algunas de estas cosas, pero la historia proviene de algo que en un momentito les cuento, de que gracias a intereses comerciales o malas interpretaciones, no se sabe exactamente, pero que hay intereses comerciales hay, se cambió la dieta de los seres humanos y el resultado no solo es que tengamos personas más gordas cada vez, porque existe el término TOFI, están ya en la literatura como un término bastante oficial. TOFI quiere decir, traducido al español, delgado por fuera, gordo por dentro. Entonces, esto no solo lo van a padecer las personas que tengan un índice de masa corporal muy alto, sino también algunos que tienen el índice de masa corporal un poco bajo, pero están panzones y parecen rosarios, dicen algunos. Entonces, esos son los TOFIs. Entonces, los TOFIs se enferman igual que los que estén muy gordos. Eso es importante saberlo. Entonces, no vayan a pensar que ese puede comer cualquier cosa. No. Y ese es el mensaje que tenemos que ir dando. Entonces, hay un momento en la historia de reciente, estamos hablando de 1970, 1980, que todo cambió. Y ese cambio nos está llevando hoy en día a enfermedades crónicas, incluyendo la caries dental. Pero hay unas enfermedades, por ejemplo, la caries dental no nos mata. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares, sí nos matan, ¿verdad? Y está relacionado básicamente, yo creo que la literatura ya está ya está saciada de saber de que el azúcar no es bueno para la salud desde ninguna perspectiva. Y en las proyecciones a largo plazo lo que están aprendiendo es de que no va a mejorar la condición, sino que va a empeorar. Y entonces, al menos en Latinoamérica se calcula, por ejemplo, ahorita vemos 50. Más o menos vamos a esperar que unos 18, los que están ahorita, dentro de unos 20 años, ya están enfermos. O menos, menor tiempo. Ya van a estar enfermos. Que ahorita yo estoy sano, sí, pero se puede enfermar si no prestan atención a esto. Entonces hay algunos mitos a los cuales nosotros repetimos como que fuéramos loros, pero no sabemos de dónde salió y salieron básicamente de intereses comerciales. ¿Han oído que el desayuno es la comida más importante del día? Sí, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? ¿Qué científico lo dijo? No fueron científicos, fue una cadena de alimentos que hace cereales para el desayuno. Si yo digo que el desayuno es la comida más importante, pues a mí me conviene porque entonces yo hago más productos para desayuno y sigo reforzando esa idea a medida que va permeando incluso en la mente de muchos médicos, muchos nutricionistas y básicamente hoy en día tenemos eso metido en la cabeza, es que si no desayuno me voy a enfermar. No es cierto. Desayuno solo quiere decir que yo rompo el ayuno, es muy fácilmente entendible en el vocablo en inglés. Y el ayuno significa periodo en que yo no como. Y desayuno es el periodo en que yo rompo el ayuno. Por supuesto que comer es importante, no quiero que malinterpreten eso. Lo que estamos diciendo es que el cuerpo humano trabaja a través de hormonas y entonces esas hormonas, cuando yo desayuno inmediatamente después de haberme, casi inmediatamente después de haberme levantado, va a tener una repercusión negativa para el cuerpo humano. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, yo puedo comer horas mucho después de que yo me levanté y ese es el desayuno. En ese momento yo rompo el ayuno, que es simple y sencillamente el momento en que yo no he comido. Otra de las falacias es que todas las calorías son iguales, ¿ya? Y lo que ustedes, la razón por la que están engordando es porque no hacen ejercicio. Entonces, si ustedes se mueven más, van a perder lo que ustedes habían consumido. Entonces, esta es otra de las falsedades más falsas que hay,
porque no todas las calorías son iguales. Por ejemplo, si yo les pongo en una dieta de 2000 calorías, 2000 calorías de brócoli, se van a comportar totalmente diferente hasta, por ejemplo, ya cuando van por las 300 calorías de brócoli, ustedes ya no quieren más brócoli, ¿verdad? Ah, pero si son donas, se pueden pasar las 2000 calorías hasta 3000 calorías. ¿Y cuál es el efecto que tiene en nuestro cuerpo, sobre todo en la insulina? Es enorme, ¿verdad? Es enorme. Porque básicamente no mueve la insulina, la mueve, pero para unos picos hasta que pueden ser peligrosos. Entonces, yo puedo quemar, imagínense que me fui a un restaurante de comida rápida, yo me meto 800, 1000, 1200 calorías, pero así. Entonces, si le sigo el término a la Coca-Cola, ¿yo puedo quemar esas mismas calorías? No, no puedo. Yo necesitaría hacer 28, casi media hora de planchas. Para aquellos que han hecho las planchas, uno no aguanta ni 2 minutos. Para los que son pilas, ¿verdad? 2 minutos es un montón. ¿Qué vamos a estar aguantando 28 minutos, verdad? Caminando necesitamos 255 minutos para gastarnos eso. Entonces, no es cierto que si yo como calorías tan fácilmente, yo las puedo gastar moviéndome. No puede ser cierto. La mayor cantidad de esas calorías se van a ir a guardar. Ahorita vamos a explicar acá. Entonces, no es un problema de calorías lo que tenemos ahora con estos problemas. Es un problema de hormonas. Y me van a ir entendiendo poco a poco. Nosotros tenemos 3 tipos de macronutrientes. Son los nutrientes más importantes de nuestra alimentación. Hay micronutrientes que son minerales, fitonutrientes, pero los más importantes son las proteínas, grasas y carbohidratos. Y van a observar en la pantalla que ustedes tienen unos chequecitos verdes para las proteínas y para las grasas, pero tienen una X roja para los carbohidratos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes como seres humanos no pueden vivir si no comen aminoácidos que construyen proteínas. Ustedes no pueden vivir si no consumen grasas. Y aquí viene lo más interesante. Ustedes sí pueden vivir si no consumen carbohidratos. Eso no es cierto, me van a decir, ¿va? Claro que sí es cierto. Y la glucosa sanguínea, muy fácil. El ser humano, cuando deja de consumir carbohidratos, el cuerpo es tan inteligente que puede hacer su glucosa a partir de las grasas y a veces a partir de proteínas. Es decir, el cuerpo humano no se va a quedar sin glucosa circulante. Entonces, puede el ser humano, y parece contradictorio, ¿va? Porque el principal, ahí sí que combustible que tiene el ser humano es la glucosa, pero puede construirse a partir de las grasas y de las proteínas, especialmente de las grasas. Entonces, no necesitamos carbohidratos para vivir. Sin embargo, nuestra dieta actual está basada en carbohidratos. Así de simple. Miren las pirámides nutricionales y ustedes hay una anotación aquí. Ok. Entonces, lo que tenemos es que simple y sencillamente vamos a... Solo déjenme quitar esto. Bueno, entonces, lo que necesitamos saber es de que los carbohidratos no son estrictamente necesarios para la vida humana. Eso es lo que quiero que quede, que se les quede. Ahora, imagínense que ahorita que salieron de endodoncia y les tocó la clase, tienen hambre la gran diarrea. Entonces ahí en la cocina les está esperando un puyazo de este tamaño con un pedazo de grasa que se la van a comer. Eso tiene proteínas y grasas, pero está tan grande el pedazo que ustedes dicen, hay un momento que dicen, ya no aguanto, ¿va? Entonces, el cuerpo humano tiene sensores de proteínas y grasas para decir, ya no más. Hay un momento en que ustedes dicen, no, ya me llené, ya no me cabe nada más. Pero de repente les dicen, y un postrecito, está bueno pues. ¿Por qué? Porque no tenemos sensores para carbohidratos. El carbohidrato es fácilmente aceptado por el cerebro porque produce placer, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, miren los macronutrientes, resumiendo, necesito proteínas y grasas, pero puedo vivir sin carbohidratos.
Tengo sensores para proteínas y grasas, pero no lo tengo para los carbohidratos. Y eso hace algo muy importante en la forma en que estamos comiendo hoy en día. Lo importante es que ustedes deben de saber que la comida no solo es comida. La comida lleva moléculas que nos dan información e interactúan con nuestro microbioma, lo que se conocía antes como flora intestinal. Hoy sabemos que es un sistema complejo que incluso funciona como un órgano. Y esa información que ustedes meten en su cuerpo como comida es analizada y aceptada o rechazada de acuerdo a las condiciones, al tipo de microbioma, de microorganismos que ustedes tienen. El microbioma está compuesto 10 veces más de células humanas. Quiere decir que nosotros en realidad somos más microbioma que células humanas. Entonces, así es de importante. Entonces, toda esa información también va a repercutir a nivel de nuestro ADN. Y para los que no lo saben, la construcción de nuestro ADN se calcula más o menos que tiene unos 2 millones de años de evolución desde que comenzamos a ser homínidos hasta cómo se fueron desarrollando a ser un ser humano. Si yo pongo esos 2,5 millones de años en un calendario, nosotros en toda la historia humana hemos tenido muchos periodos de escasez. Casi no comíamos en algunas etapas y cuando podíamos comer, consumíamos un montón para guardar. Ese mecanismo hizo que nosotros tuviéramos 2 tipos de combustibles. El problema es que si yo pongo toda esa historia humana, el último día a las 11:30 de la noche, yo cambié mi dieta. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Que a eso va básicamente esta plática. Nos vamos a enfermar porque simple y sencillamente nosotros, la mayor parte de nuestra evolución, de nuestra historia, la hemos pasado comiendo de una manera y en el último momento se nos dio la gana cambiar. Y eso nos está enfermando. Y nos enferma porque en esa evolución, hoy en día, hemos subido nuestro índice de masa corporal, pero sobre todo nuestra grasa visceral, que es la que nos enferma. Es que lo que pasa es de que en mi familia genéticamente somos así. No es tan cierto. Por supuesto que hay un componente genético. El componente genético es como que yo tengo un teclado, pero ese teclado puede ser que lo vaya a tocar un maestro de la música o una orquesta con diferentes instrumentos o con una filarmónica completa, ¿verdad? Entonces, esa genética sí es lo que yo heredé. La pregunta es quién va a tocar la música, con qué instrumentos. Entonces, con respecto a las enfermedades, claro que yo puedo, por ejemplo, heredar una tendencia a la insulina, a la diabetes, perdón, a la diabetes. Pero realmente quien toca todo eso es todo el medio ambiente en general. Quien esté con mis hábitos, por ejemplo, yo puedo tener ciertos hábitos que me conducen a aumentar la posibilidad de que esa genética, se exprese. Y a eso se le llama la epigenética. Y lo que se calcula con estas enfermedades que estamos hablando es que sí existe un 10-20% de posibilidad de que la culpa la tenga la genética, pero realmente es la epigenética. ¿Cómo estoy yo interactuando con esa genética? ¿Quién va a ser responsable? Lo que nos están diciendo es, nosotros somos los responsables de encender o apagar ese switch. Es que mi abuelita tiene diabetes, por eso yo voy a tener diabetes. Hay una posibilidad que haya genética, pero mi epigenética me permite a mí apagar ese switch y no desarrollar la enfermedad si yo hago lo correcto en mi medio ambiente que me desenvuelve. Entonces, muy importante es que ustedes sepan que en la mayor cantidad del tiempo de la historia humana hemos sufrido escasez. Quiero que se pongan a pensar, apenas hace unos 15,000 años, salía un cavernícola a comer mamut porque no existía Walmart. No sé si sabían eso. Hace 15,000 años. No existía Walmart, ni La Torre, ni un mercado, sino que básicamente había mucha escasez. Entonces, la evolución humana nos permitió a nosotros guardar cuando no tuviéramos la oportunidad de comer. Hacíamos ayuno naturalmente. Entonces, el ser humano
se desarrolló y evolucionó para tener dos tipos de combustible. No sé si han visto estos carros que se llaman híbridos, que pueden trabajar con gasolina o con electricidad. El cuerpo humano funciona muy similar, en el sentido de que puede trabajar con glucosa, pero también puede trabajar con ese metabolismo de grasas que se llaman cetonas. Y no nos morimos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el cuerpo humano es tan inteligentemente hermoso que nos permite sobrevivir, sobre todo en tiempos de escasez. Y así fue construido el ser humano. Interesantemente, nosotros hemos privilegiado el mecanismo de la glucosa y hemos apagado el sistema de las cetonas. Pero aún ustedes, aunque lo tengan apagado, lo pueden encender. Se calcula que en los 5 litros promedio de sangre que está circulando ahorita, esta es la cantidad de azúcar, de glucosa que está circulando en su cuerpo. ¿Ok? No hay más. Es como por ejemplo, la temperatura. Ustedes saben que hay mecanismos para mantener a 37 grados, más o menos algunas décimas, ¿ya? Igual sucede con la presión. La presión se mantiene más o menos estable. Pero hay un momento que nos enfermamos. Lo mismo sucede con la glucosa. ¿Pero por qué nos enfermamos? Porque le metemos más a nuestro cuerpo de lo que esos mecanismos reguladores pueden. Entonces se nos desregulariza. Entonces, en nuestra sangre está circulando esta pequeña cantidad de azúcar. ¿Qué pasa si hubiera una libra de azúcar que me comí? Me muero. La glucosa es tóxica a esos niveles. Entonces, hay un nivel aceptable para la salud. Y entonces la insulina es la hormona principal que nos permite a nosotros ir controlando eso. Sí, Ingrid. Perdone, doctor, es que quería, si me podían contar si ya pudieron marcar asistencia. Es que no sé qué pasó, el enlace estaba puesto, pero no estaba activo. Si me dijeran si ahorita ya pudieron, yo la puse de la 1 a las 2 de la tarde. Sí, pueden responder. ¿Alguien ha podido? A mí no me deja. Sí se puede, doctora. Ah, ya se puede. No se puede, dice Laura, pero quién sí pudo, por favor? Yo sí pude, doctor. ¿Quién es? Perdón, es que no le veo. Ah, Ronaldo. Por favor, prueben otra vez. Y me cuentan. Gracias, doctor, disculpe. Sí, no hay pena. Parece ser que sí se puede porque cuando no se puede, nadie lo puede hacer. El hecho de que ya comenzaron algunos a colocarlo, pues quiere decir que... Estuardo Saqué que hizo levantó la mano, eso significa que hizo una señal de sí, eso significa que sí pudo, Estuardo. Doctora, Ah, gracias. ¿Qué manda? fíjese que yo ya le di como cargar otra vez y igual no me deja, o sea, parece como un signo de interrogación. Bueno, miren, solo una cosita para no perder tiempo. Lo que hacemos es de que se toma una fotografía final y quienes Exacto. no hayan podido, se puede poner manualmente por la doctora esa asistencia, así que no se preocupen, por favor. Así es. Está bien. No se pierde El tiempo y sí. eso, por favor. Muy bien, doctor. Ok, Gracias. entonces, lo que tenemos es, como les digo, que estamos privilegiando una forma de nuestro sistema y el ser humano funciona con ambos tipos de combustible. Entonces, el solo hecho de haber apagado el otro tipo de combustible nos enferma. Y por eso es de que sí necesitamos entender esto, porque estamos hablando que muy posiblemente, al menos la tercera parte o un poquito más de los que están escuchando esta plática que aún son jóvenes, se van a enfermar. Y entonces lo que necesitamos es comprender eso, no solo para no enfermarnos nosotros mismos, sino para pensar en nuestros padres, abuelos, hijos, que van a pasar por lo mismo porque esto está empeorando y lo que queremos es darles el conocimiento para poderles ayudar. Se han hecho experimentos en los que se privilegia la cantidad de grasas y proteínas y casi no se consumen carbohidratos. Y los biomarcadores de las personas mejoran, pero súper bien, ¿verdad? Viceversa, si ustedes siguen una dieta basándose en las normas de lo que dice el gobierno de Estados Unidos,
en las que privilegian los carbohidratos se enferman. Los biomarcadores biomarcadores se refiere, por ejemplo, cuál es mi nivel de insulina, glucosa, presión, hemoglobina glicosilada, ácido úrico, un montón de cosas empeoran con este tipo de dieta porque privilegian el modelo carbohidrato y acá dicen es que las grasas matan. Entonces, eso tiene que ver, hay una historia muy oscura detrás de por qué les interesa que esto esté sucediendo. Entonces, ¿quién es la hormona central de todo esto? Es la insulina. Yo no quiero que piensen que es la más importante, no. Pero debido a que se le está poniendo más trabajo, viene una derivación hormonal impresionante, ¿verdad? El trabajo de la insulina es importante. Mantener, como vieron hace un momento, mantener estable la cantidad de glucosa que está circulando. Pero lo que sucede es de que como en la forma en que estamos comiendo, sobre todo que privilegiamos no solo los dulces, ¿verdad? Lo que nosotros detectamos rápido como que es azúcar, sino que hay un montón de carbohidratos. Ahí está el pan, la pasta, el arroz, la quinoa, vegetales que no tienen fibra. Esos automáticamente se guardan como triglicéridos. Es decir, básicamente el azúcar se convierte en grasa. ¿No me creen? Aquí les tengo un buen ejemplo de esto. ¿Han visto que las vaquitas no comen chicharrones, ni comen lomito, ni comen jamón? Sino que las vacas comen, cuando están en su parte natural, ¿verdad? Comen pasto, es decir, grama. Pero cuando ustedes obtienen los productos de la vaca, es decir, sacan la leche, la carne, la mantequilla, ¿de dónde salió esa grasa? Porque es grasa, ¿ya? Muy simple. Aquí está la respuesta, ¿verdad? Esos carbohidratos se convierten en grasa. En el caso del ser humano, ¿verdad? Tenemos triglicéridos. Cuando ustedes tienen los triglicéridos altos, no es porque están comiendo grasa. La grasa no sube los triglicéridos, es el azúcar. Y eso es importante que ustedes lo sepan. El problema es cuando comienza a haber una acumulación tan grande que se convierte en lo que se conoce como grasa visceral. Por eso es que les digo yo, los tofis, los secos que tienen panza, comienzan a enfermarse porque tienen las mismas características de grasa visceral que los que sí están gordos, ¿verdad? Y para que sepan, hay más gente en el mundo delgada que está enferma por esto que gente gorda enferma por esto. Entonces, el estar delgado no les da licencia para portarse tan mal en cuanto a los alimentos, sobre todo carbohidratos, porque el trabajo de la insulina es, si suben esos carbohidratos y un poquito las proteínas e incluso los edulcorantes alternativos, le sube la insulina. Pero si ustedes no están comiendo carbohidratos o están haciendo ayuno intermitente o están haciendo una dieta particularmente cetogénica, lo que va a suceder es que va a bajar la insulina y aumenta otra hormona que se llama glucagón. Bueno, no son las únicas, pero jalan un montón de eso. Entonces, para que me entiendan, ustedes se toman una agua gaseosa, hacen un pico increíble de insulina. Y la insulina, ahí voy pues. Páncreas, saca más. Y entonces viene el páncreas y comienza a tratar de nivelar esa cantidad de glucosa que hay ahí. Si comen proteínas, la proteína también puede subir la insulina, pero en menor cantidad. Y las grasas no suben, básicamente no la suben la insulina. Entonces, con este conocimiento básico, aquí fíjense que no dice dulces, aquí no dice azúcares, aquí en general dice carbohidratos. Por supuesto que los dulces, los carbohidratos más simples, no solo nos hacen daño a nivel de la cavidad oral, sino también a nivel de lo que es el cuerpo humano. Entonces va a depender cuántas veces como yo.
Si como 5 veces porque la nutricionista me dijo que así voy a adelgazar, cuidado, ¿ah? Porque esto es como, yo quiero que se recuerden cómo funciona la curva de Stefan. Cuando yo tengo periodos de desmineralización, yo saco minerales del diente. Entonces, cuando yo abuso de ese sistema, ya no hay tiempo en que la contraparte funcione, la remineralización. Entonces yo comienzo a desarrollar una lesión de caries. Aquí es más o menos lo mismo. Tal vez si quieren al revés la gráfica. Pero mientras más subo yo la insulina, mientras más tiempo estoy con la insulina arriba, si entendieron y me van siguiendo la pista, lo que va sucediendo es que el trabajo de la insulina es tratar de bajar toda esa glucosa que se está dando ahí e irla a guardar como grasa, ¿ya? El trabajo de la insulina es guardar el exceso en grasa. Si yo estoy abajo, yo estoy haciendo el proceso al revés. Yo estoy quemando grasa. Entonces, si yo reduzco el momento en el que yo no voy a subir la insulina, acá estoy en lo rojo, estoy guardando grasa gracias a la insulina, pero aquí estoy en lo verde, yo estoy quemando grasa gracias al glucagón, que es la contraparte. Entonces estamos viendo que funciona muy similar a nuestra curva de Stefan. De hecho, hay un montón de curvas que son cíclicas, ¿verdad? Y el problema es que una vez que yo subo la insulina, tarda horas en que vuelva a bajar, horas. Entonces no es así de que en una hora ya bajó, no. Puede tardar horas en que se mantenga arriba, ¿verdad? Entonces, aquellos que hacen ayuno intermitente les pasa más o menos eso. Entonces, se mantienen más tiempo quemando la grasa del cuerpo que almacenando grasa. Eso es así, si quieren verlo, simplemente así es lo que pasa. Entonces, la pregunta es, si ya me van entendiendo aquí, cuando yo guardo, me voy a enfermar. Ahorita vamos a ver cuáles son las enfermedades. Si yo gasto esa grasa, me mantengo sano. Y me estoy refiriendo a las enfermedades metabólicas más frecuentes del ser humano. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy en día está muriendo en el mundo, y aquí vamos a hablar de epidemiología, muere más gente por diabetes o sus consecuencias, hipertensión, ataques al corazón, accidente cerebrovascular, Alzheimer. ¿Por qué? Porque son las que están siendo asociadas al incremento de la insulina. Entonces, si me van siguiendo la pista, ¿qué pasa si yo no subo tantas veces la insulina? Por favor, esto no quiere decir que van a dejar de comer. No tiene nada que ver eso, sino que el mensaje claro es que debemos de ser más inteligentes, no solo con lo que comemos, sino cuando comemos. Eso es lo más importante. Les voy a poner un ejemplo que ahorita ustedes están más o menos acá. Tienen unos 20 y tantos años. Entonces se hacen un pinchazo para ver su glucosa. Estoy nítido, ¿ya? ¿Pero por qué están nítidos? Porque ustedes tienen cierta cantidad de insulina que se segregó para mantenerlos a nivel. Dentro de unos 5 años, ¿siguen ustedes comiendo eso? ¿O de repente empeoran? Se hacen su pinchazo. Sigo nítido, ¿verdad? Sí, pero de repente están comiendo más y entonces mientras más necesiten, más glucosa hay circulante, necesitan más insulina. Pero ya a los 30 años ya comienzan a notar un poquito de diferencia. Se vuelven a pinchar. Sigo nítido igual que a los 20 años, ¿verdad? Sí, pero ya tienen más insulina. Y a los 35 años continúa la historia y comienza un poquito a aumentarse esa cantidad de glucosa sanguínea porque ya no es tan efectivo el sistema. Pero para mantener aún esa efectividad todavía necesitan más insulina. Y el gran problema es que a los 40, 50 años ya se les subió un poquito el azúcar o se les fue el azúcar. Pero la cantidad de insulina ya no es suficiente para controlar eso. Entonces van con el médico. Eso se llama hiperinsulinemia, que quiere decir hay una gran producción de insulina.
Y hay un momento en el cual el páncreas dice, mi huevo, ya no puedo más, ya no puedo más, y deja de producirlo. Eso ya es lo más grave, ¿verdad? Pero para mientras las células, como ya no está trabajando también la insulina, dice, oh, ya no aguanto yo con tanta azúcar. Y entonces se cierran. Eso se llama resistencia a la insulina. Entonces, cuando ustedes finalmente, y esta no es una plática de diabetes, sino que es una plática para entender el mecanismo de esta enfermedad y otras más. Entonces, cuando ustedes vienen y lanzan una curva, se van dando cuenta que la insulina es lo que importa aquí medir, no el azúcar necesariamente a través de un pinchazo. Eso nos engaña muchísimo. No es que no sea importante, es que no nos da todo el panorama. Entonces, yo lo que debo de saber es que cuando finalmente de unos 20, 30 años a mí me diagnostiquen con diabetes, que es muy, pero muy posible que vaya a suceder eso, deben de saber que eso se comenzó a construir cuando tenían estas edades. ¿Ok? Por acá, por acá. Entonces, el mensaje es, traten de no subir tanto su insulina comiendo lo que sube la insulina. Entonces, para eso yo necesito entender algo que ya se les había explicado en segundo, pero ahora tiene otra dimensión. Ustedes se recuerdan que habíamos clasificado los azúcares intrínsecos y extrínsecos, y los extrínsecos tenían una subdivisión. No entro mucho en detalle. Lo que yo quiero poner en perspectiva es que los azúcares intrínsecos tienen una fibra y esa fibra contiene el azúcar adentro. Por eso el comportamiento de las frutas es completamente diferente a que si yo me tomo un jugo de fruta. Es totalmente diferente porque uno me va a favorecer mi nutrición y el otro me va a ir matando lentamente. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando se analiza el potencial patológico, y esto es aplicable también en segundo año, se los lanzamos como para que vieran con respecto a lo que es caries dental, ¿verdad? Pero esto tiene una dimensión mucho más compleja. Y entonces yo analizo los azúcares extrínsecos y estos tienen potencial patológico, no solo para caries, sino para el resto de enfermedades que llamamos enfermedades metabólicas. Entonces, gracias a la industrialización, que agarran los azúcares intrínsecos que tienen una fibra, la industrialización lo rompe y saca esos azúcares que estaban adentro hacia afuera y entonces ya le llamamos azúcares extrínsecos. Incluso nos venden algunos productos que sí traen su azúcar, pero una vez que yo me como, por ejemplo, estos melocotones, este almíbar, qué rico, ¿verdad? Y eso tiene una cantidad de azúcar y sobre todo jarabe alto en fructosa que me va a ir haciendo mucho daño porque me hace un pico de insulina extremadamente alto. Entonces, hay una diferencia entre comerme la manzana, que tiene este tipo de azúcares, por ejemplo, sobre todo en las mujeres que están haciendo dieta y dicen, ay no, yo no me como la manzana porque tiene 100 calorías. Lo que tienen que saber es que de esas 100 calorías, posiblemente unos 50, 60 calorías no las van a absorber, sino las van a sacar en las heces, porque no pudieron ser metabolizadas completamente. Entonces, les sirvió la fibra al microbioma, que es muy importante darle de comer al microbioma. Pero si ustedes vienen y se toman el jugo, para poder hacer jugo, en primer lugar, necesitan unas 4 o 5 manzanas, dependiendo el tamaño de las manzanas, ¿verdad? Y el resto de la fibra la tiran porque lo que hicieron fue el jugo. No se comieron la fibra y el secreto es comerse la fibra. Entonces hay una enorme diferencia, no porque venga de una fruta, un vegetal es sano. No, lo importante es comer así, en su forma lo más natural posible. Y en Brasil, por ejemplo, miden el potencial no solo cariogénico, sino el potencial patológico, dependiendo de cómo esté el producto. Por eso, cuando ustedes tengan a sus pacientes y les dicen, mire, ¿usted come frutas? Sí, yo como frutas. Me tomo mi juguito de frutas, de naranja, de lo que sea, ¿verdad? Tienen que saber que es completamente diferente su potencial patológico. Esto es tal vez lo más sano, pero a medida que lo van industrializando, no entro mucho en detalle, pero lo peor que hay con respecto a las frutas es tomarse un jugo, porque no solo es el jugo, sino que le echan un montón de agregados, de preservantes, de colorantes,
para que esté más dulce y sea más apetecible, le echan jarabe alto en fructosa, ya se zurraron en el producto. Entonces, ese es el mensaje que ustedes deben de dar. Y entonces, en vez de estar aquí en esto, ustedes están haciendo picos de insulina que con el tiempo los va matando. Entonces, yo necesito entender qué son los carbohidratos. Ya habíamos explicado, son cadenas de carbono, hidrógeno y oxígeno, y que se ponen en moléculas. Los azúcares simples son los que entran en la clasificación de monosacáridos cuando tienen una molécula, o disacáridos si tienen dos. Los más conocidos y los que más frecuente vamos a consumir por la forma en que estamos comiendo hoy en día es la unión de la glucosa y la fructosa, que nos da sacarosa. Y los polisacáridos, algunos de ellos, como por ejemplo los que están en el arroz. Si yo me como el arroz recién calientito que lo acabo de utilizar, cuando yo me lo pongo en la boca, se degrada inmediatamente y forma monosacáridos. Y entonces por eso es que a pesar de que el arroz no sea dulce, tiene un potencial patológico muy alto y entonces nos sube la insulina inmediatamente. Esa es la razón por la que hay algunos truquitos que no entro hoy a contarles, pero prefiero gastarme el poco tiempo que tengo en explicarles algo muy importante. Si ustedes usan lo que es el azúcar común y corriente, deben de saber que más o menos tienen 50 y 50% entre fructosa y glucosa. Ahora, aquí comienza el problema. Esta sacarosa está unida entre una molécula de glucosa y una fructosa y tiene una unión. Esa unión hace que el índice glicémico, que es el patrón que lo da la glucosa del 100%, cuando yo lo tengo como sacarosa, se mantiene en 65. Pero ese potencial glicémico es una parte de la moneda, no me está diciendo todo. Entonces, vamos a suponer que ya el cuerpo dividió las dos moléculas. Esto es muy importante entenderlo. Yo peso, por ejemplo, 70 kilogramos. 67 kilogramos se van a ir a todos los órganos de mi cuerpo, ¿ya? Imagínense que yo me como, qué sé yo, 40 cucharaditas de azúcar. La mayor cantidad de glucosa se va a ir al riego sanguíneo, a todos los órganos, porque la glucosa puede ser metabolizada por cualquier organismo. Cualquier órgano, perdón, del cuerpo, cualquiera. Pero, y aquí viene el problema, el hígado pesa unas 5 libras, por ejemplo. El resto de ese azúcar que contiene fructosa se va a ir al hígado. Y el problema es que los que no logran visualizar el gran problema que tenemos es que dicen, es que es mejor comer fructosa porque su índice glicémico es de solo 25. Sí, pero no están viendo o no saben el resto de la historia. Y el problema es que la fructosa no puede ser metabolizada por ningún otro órgano que no sea el hígado. Entonces, de esa cantidad, esas 40 cucharaditas de azúcar, es como que ustedes vengan y digan, 20 se fueron para todos los órganos, para 67 kilogramos de mi cuerpo, pero los otros 20 se fueron al hígado. Y ahí es donde comienza el daño. Y entonces, cuando hablamos de azúcar común y corriente, es como la historia de una moneda que tiene dos lados. Normalmente vamos a escuchar que la diabetes tiene problema por la glucosa. Eso es parcialmente cierto. Los que no saben el resto de la historia es de que el otro lado de la moneda es la fructosa y la fructosa, por otros mecanismos, produce diabetes, produce resistencia a la insulina. Y entonces, la vez pasada me pidieron que le comprara a mi tío que es diabético, que si les hacía favor de comprar, se había deshidratado, le habían dado diarreas, que les comprara, ¿cómo se llama esto? Para hidratarlo. Bueno, se me fue la palabra ahorita, perdón si me ayudan. Gatorade. Suero, perdón, gracias. Ah. Entonces, ese suero dicen que hay para diabéticos. ¿Y saben qué contiene? Fructosa. Y entonces, si me van siguiendo la pista, ¿la fructosa produce diabetes? Sí.
Sí, totalmente, ¿verdad? Entonces, no es para diabéticos. Venden un producto que se llama Ensure, que contiene maltodextrina, que eleva enormemente no solo el índice glicémico, sino que va a ir a dañar también todos los mecanismos. No es para diabéticos, pero la publicidad es extraordinaria, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos viendo eso, no nos están contando toda la historia. Entonces, miren, pues, el azúcar tiene dos moléculas, una de glucosa, que puede ser metabolizada por cualquier órgano del cuerpo, pero la fructosa solo puede ser metabolizada por el hígado, y el problema es que va convirtiéndolo a hígado graso. El hígado no puede soportar tanto ataque, y entonces comienza a matar a los adipocitos y los convierte en una parte fibrosa. Y los dos, tanto la glucosa como la fructosa, si van entendiendo por mecanismos diferentes, me ayudan a desarrollar diabetes por la resistencia a la insulina. Entonces, esa es la parte que debemos de ver, porque la glucosa le pone mucha atención a su índice glicémico. Y como la fructosa solo tiene 25, dicen, esa no es problema. Bien, es peor porque el hígado es el que más va a sufrir, y el hígado es el órgano central de todo nuestro metabolismo de 1000 cosas, ¿verdad? Y entonces es súper importante tener un hígado sano. ¿Qué pasa con el jarabe alto en fructosa? Realmente no es tan alto de fructosa, sino que tiene un 40, depende de lo que pida la industria, pero aquí estamos sacando promedios. Más o menos contiene un 40% de glucosa y un 60% de fructosa. ¿Qué hace la glucosa? Me aumenta el azúcar sanguíneo, la fructosa no. Me crea resistencia a la insulina. ¿Qué hace la fructosa? No me aumenta el azúcar sanguíneo, por eso su índice glicémico es bajo, pero va a ir a golpear al hígado. Y ese hígado se convierte, esa fructosa la convierte en grasa, y es esa grasa la que me crea resistencia a la insulina. Entonces, tanto la glucosa, miren esto, como la fructosa me crea resistencia a la insulina. ¿Y qué es la resistencia a la insulina? Diabetes. Entonces, para que ustedes sepan que ese azúcar que yo estoy tratando de decirle a los pacientes, mire, coma menos por las caries y que no sé qué, ustedes pueden echarse un párrafo pequeñito, ¿verdad? Para darles a entender a los pacientes el problema. ¿Qué pasa con otros tipos de azúcares? Todos están basados en que como el agave tiene solo el 20% de glucosa y un 80% de fructosa, solo la glucosa me aumenta el azúcar sanguíneo, pero la fructosa no. Entonces es más sano. Si ya entendieron, la fructosa es criminal, ¿verdad? Y entonces me va a llenar de grasa al hígado, y esa grasa me crea resistencia a la insulina. Solo es un mecanismo diferente de una misma moneda, ¿verdad? Ambos van a ser, los azúcares en general, me van a producir un montón de problemas. No les puse otro montón ¿cómo se llama? De azúcares, porque básicamente, por ejemplo, si yo les pongo aquí la miel, lo que cambia es esto, pero el daño sigue siendo el mismo. La miel es tan cariogénica, tan negativa cuando yo aumento su cantidad de consumo, por supuesto. No me va a pasar nada si yo como miel de repente en unos panqueques una vez al mes. No me pasa nada, está bien que yo me lo coma. El problema es que yo crea que es mejor que el azúcar normal porque es más sano. No va a ser más sano. Menos en un paciente que ya esté diagnosticado con diabetes. Mucho menos, ¿verdad? Está totalmente prohibido eso. Y aquí hay una breve explicación. Básicamente la fructosa tiene unos mecanismos muy complejos para entender, pero yo lo que quiero que se les quede es que una misma manzana va a ser metabolizada con cierta cantidad de azúcares que me van a elevar un poquito la insulina, muy poquito, por la fibra, por el azúcar intrínseco, y el resto se va a desechar. El jugo de manzana puede ser jugo de cualquier otra fruta. El más usual en Guatemala es el jugo de naranja. Va a llevar un montón de fructosa porque va básicamente a puro azúcar extrínseco, perdón, y entonces eso le pega el golpe al hígado, y eso me va a llevar a lo que se llama la esteatosis hepática, que en términos populares se llama hígado graso. ¿Okay? Y es muy fácil hacerlo.
Y lo que sucede es que la fructosa va a elevar el ácido úrico. El ácido úrico lo que hace es que me disminuye lo que se llama la producción de óxido nítrico, ácido nítrico, perdón. Y ese es el que me permite que las arterias puedan tener flexibilidad. Y entonces, indirectamente, me comienza a producir hipertensión. Esa hipertensión que normalmente le dicen idiopática. Idiopática significa no sé por qué va. Ahora ya sabemos. Ahora sabemos que hay mecanismos gracias a los azúcares extrínsecos que me van a elevar la presión arterial. Por eso se llaman enfermedades metabólicas, que significa que tiene un solo factor que me está produciendo un montón de problemas. No es que sea el azúcar malo en sí. El problema está en la dosis. La dosis hace la toxina. Y en la cantidad que hoy en día estamos consumiéndolo, se está convirtiendo en una toxina. Y lo interesante es que la fructosa sigue la misma ruta metabólica que el alcohol. Y por eso hoy en día sabemos que antes solo los alcohólicos sufrían de hígado graso y al final cirrosis. Pero hoy sabemos que los jóvenes, sobre todo, están padeciendo de lo mismo sin consumir tanto alcohol. ¿Y cuál es la razón? La fructosa. Porque la fructosa sigue la misma ruta metabólica que el alcohol. Y es por eso que vamos a tener estos resultados histológicos. Nos hacen los análisis de hígado normal versus hígado graso. Y yo podría preguntar aquí, miren, ¿y cuánto alcohol consumen? Y es posible que el paciente diga, no, yo no consumo alcohol, es fructosa. Así de simple, es fructosa. Entonces, la fructosa produce hígado graso. Y las enfermedades hepáticas grasas no alcohólicas, ¿ya? Es casi lo mismo decir que tiene síndrome metabólico, que en un momento lo explico. Pero, básicamente, el azúcar es conocido hoy en día como el alcohol de los niños. ¿Y qué es lo que está pasando con las mamás, con los papás? Premian al chiquitín con algo dulce. Esa es la forma normal de premiar. Y lo que está, para los que no saben, ¿verdad? Hoy en día se les pide como una tendencia mundial a que el niño antes de los 2 años no pruebe el azúcar. Esa es la gran recomendación, o si quieren, la recomendación del siglo XXI. Pero en Guatemala no lo sabemos, ¿verdad? Tan lindo el nene tomándose su pacha con Coca-Cola, con Pepsi, ¿verdad? Y nos hace gracia, ¿verdad? Pero si supieran el daño que le están haciendo a ese hígado, que debe ser muy chiquitito, de una vez lo están condenando a que tenga una vida desgraciada dentro de unos 30 años. De una vez eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque están dañando su hígado, entonces forman una esteatosis o hígado graso que va a afectar a los vasos sanguíneos, corazón, riñón, cerebro y un montón de otros problemas, ¿verdad? Y entonces, el mensaje es el siguiente. ¿Qué hace el exceso de azúcar en mi cuerpo? Se convierte en grasa. Entonces, yo los invito a ustedes que se hagan un examen de sangre cuando puedan. Y aquí viene la interpretación. Normalmente cuando nos piden los lípidos, tiene el colesterol alto. Olvídense del colesterol. Los triglicéridos son, como quien dice, indicadores de que pueden llegar a tener en unos años enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular. Es pero muy claro. Y los triglicéridos van metidos en una molécula que se llama VLDL, Very Low Density Lipid, que es el lípido de baja densidad, es el bus que lleva los triglicéridos. ¿Cómo se bajan los triglicéridos? Esa es historia de otra plática, pero al menos yo quiero que sepan, bueno, si lo deducen muy bien, ¿verdad? Ustedes dejan de comer carbohidratos, comienzan a bajarle los triglicéridos. Van con un médico, les va a dar estatinas. Las estatinas dañan el hígado y dañan a largo plazo el poder cognitivo de una persona. Entonces, pero así es como responde la medicina con pastillas, ¿verdad? Pero también se puede hacer naturalmente. Entonces, si ustedes me comprendieron bien que los carbohidratos, aquí dice azúcar, pero los carbohidratos, el exceso se convierte en triglicéridos, ustedes deben de saber
El triglicérido no se les elevó por haber comido sus chicharroncitos o el cuyazo, no. Es por el exceso de azúcar que es transportada en la grasa. Y el problema es que cuando les sacan sangre, quiero que sepan que ese exceso de glucosa no solo se convierte en triglicéridos, sino también la glucosa comienza a pegarse a todas las proteínas. Y eso se llama la glicación de las proteínas. Es como esos poporopos que cuando ustedes van al cine los compran con caramelo y es un chicle esa cosa y son ricos, ¿verdad? Son ricos. Pero eso es lo que está pasando en el cuerpo. Se tuesta la glucosa, el exceso va tostando la proteína. Y hay una proteína que es muy fácil de extraer del cuerpo, que es la hemoglobina. La hemoglobina básicamente dura 3 meses. Entonces, si yo me pincho para ver cuánto tengo glucosa, a mí me puede salir bien. Pero la hemoglobina glicosilada ya no puedo engañar tanto, ¿va? Entonces, si a mí me sale arriba de 5.7, debo de preocupar. No importa la edad que tengan ustedes ahorita, es posible que tengan su hemoglobina glicosilada alta. Si se pasan del 6.2, en 3 consecutivos exámenes son diagnosticados como diabéticos. Antes del 6.2 a 5.7 se conoce como prediabéticos. Sin embargo, hoy en día hay algunos autores que dicen babosadas. Ya tienen diabetes, solo que están iniciando. Esa es otra forma de ver el problema. Entonces, háganse una hemoglobina glicosilada. El otro marcador importante, obviamente, es cómo está trabajando la insulina. En Guatemala parece ser que son muy caros los exámenes de insulina, pero los de azúcares no importan tanto. Importan, por supuesto, pero no tanto. Los más importantes son los de insulina, hemoglobina glicosilada y el ácido úrico. El ácido úrico es el producto final de la fructosa. Y entonces, si lo tienen elevado, preocúpense también, porque muy posiblemente van a tener problemas de hipertensión. Entonces, si ustedes comienzan a detectar, no tienen hipertensión, pero comienzan a detectar que su ácido úrico está elevado, van a tener... ¿Tienen algún comentario? ¿Escuché algo ahí? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya casi se nos está acabando. Entonces, aquí están los parámetros que hablábamos, ¿verdad? Como les digo, hoy en día, algunos autores están diciendo que babosadas, ya es diabético. Lo que pasa es que está en sus inicios, es otra forma de verlo. Y aquí claramente ya se les dice que son diabéticos. Algo muy importante, si van entendiendo la mecánica, hay un momento, y es la mayoría de pacientes, la diabetes es completamente reversible a pesar de lo que diga la medicina hoy en día, que es la medicina que vende productos que no son baratos, ¿verdad? Pero les interesa tener pacientes el resto de la vida enfermos para que les estén comprando los medicamentos. Entonces, si ustedes van haciendo algunos cambios en el que manejan menos insulina, comienzan a bajar los triglicéridos, comienzan a bajar un montón de estos biomarcadores y comienzan a subir otros. Y eso hace que haya un recambio en la enfermedad y pueden sanar. Eso es muy importante porque estoy completamente seguro que entre los que me están escuchando ahorita conocen o tienen un pariente que tiene ya una diabetes diagnosticada. Sí, la diabetes puede ser reversible, pero es difícil hacer algunos cambios, ¿verdad? Y entonces, ya concluyendo, yo vengo y comienzo a entender lo que me hace el azúcar y algunos carbohidratos también me producen resistencia a la insulina. Si es por la fructosa, me produce una enfermedad hepática no alcohólica y entonces me va a dar problemas. Muy importante, hay algunos que creen que como el azúcar blanco dicen es que está más procesado, yo solo uso azúcar morena porque es más sana. No, no es cierto. Ni la miel tampoco es sana. ¿Saben por qué? Porque cuando yo la ingiero, yo debo de saber como profesional de la salud, sobre todo un buen dentista preparado, yo debo de saber que tiene una molécula de glucosa y una de fructosa. Y que la glucosa va a ser metabolizada por cualquier parte del cuerpo, pero la fructosa solo por el hígado. Entonces, si yo me sé eso, yo debo de desmentir ese mito
por si ustedes lo sabían, es un mito. El azúcar moreno no es para nada ni absolutamente ni la panela ni la miel. Son más saludables que el azúcar normal, porque tienen la misma composición química y el hígado no va a hacer la diferencia de color. El hígado va a percibir si es una molécula de glucosa o de fructosa o el cuerpo mismo, ¿verdad? Entonces, muy importante que den ese mensaje bien claro. No es más saludable una que otra. Y menos ese miel de ágave que están vendiendo ahorita, porque tiene un índice glicémico más bajo. Claro, la fructosa no tiene un índice glicémico alto, es bajo, pero es otro el mecanismo y es mucho peor. Hoy se considera, algunos autores consideran a la fructosa como diabólica, ¿va? Es decir, es el Chucky diabólico de la película. Entonces, pongan atención a esto, son datos muy actualizados, muy bien referenciados para que no vayan a tener duda de que eso es así. Y el problema es que la industria nos vende un montón de azúcar escondido con un montón de nombres que ni nos imaginamos. No tiene sacarosa, ¿va? Y no sabemos que hay un montón de cosas ahí escondidas. Entonces se calcula, hay algunos autores que dicen 80, 90 nombres diferentes para exactamente una misma molécula, ya sea de glucosa o de fructosa, porque el daño es exactamente el mismo. Y cuando les pregunten, ¿y cuánto es lo mínimo que yo debo consumir azúcar para vivir? Nada, es 0. Ustedes no deben de comer nada de azúcar, pero ese debe no es cierto en la realidad, ¿verdad? Entonces yo no le puedo decir a un paciente, ya no me va a comer azúcar. No les va a hacer caso, porque el azúcar es rico, es un alimento vacío, pero no es tan dulce como ustedes creen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos crea una adicción que tiene que ver con los neurotransmisores, nos da mucho placer. No nos da felicidad o la felicidad es muy rapidísima, pero nos da mucho placer. Este es no sé si ya les había mostrado esto. Crearon ratas en las que se les dio agua con cocaína, con heroína y azúcar, y las ratas prefieren mucho más el agua con azúcar que las otras. Y la razón es de que tiene efectos en el cerebro, no solo en las ratas, sino también en los nuestros. Y entonces cuando se hacen imágenes de resonancia magnética, lo que tenemos es que los lugares donde la cocaína y la heroína nos enciende, con el azúcar se enciende más. Es como que más adictiva que la cocaína y la heroína, las drogas duras, ¿verdad? Y entonces lo que están diciendo hoy en día es de que no es tan fácil quitarse el azúcar, ¿verdad? Yo le puedo decir a mi paciente uno mismo, lo ilógico es que, mire, es que le meten la gran puteada al pobre paciente, es que usted está comiendo mucho azúcar, no hace caso, que no sé qué. Y se da la vuelta y comienza a comer algún supostecito del doctor, ¿verdad? No tiene lógica. No es fácil quitarlo porque nos gusta lo dulce. Tiene un factor muy agradable. Entonces, el placer hace que yo me sienta bien. Pero si yo pongo el ejemplo que veníamos hablando del brócoli, es sano, ¿verdad? Pero no es agradable. Esta cosa es rica. Yo me puedo echar las 6 donas y qué fregado, ¿verdad? Es que era mi cumpleaños. Entonces, hay muchas respuestas del cerebro que no podemos controlar tan fácilmente. Y el problema es que nos va dañando el hipocampo. Y con los años vamos teniendo alguna pérdida cognitiva que al final, hoy en día se está relacionando con la demencia senil y con problemas de Alzheimer. Esto es todavía muy discutible, por supuesto, pero hay algunos autores que le están llamando al Alzheimer la diabetes tipo 3. Si ustedes van a revisar a sus libros, ni siquiera lo mencionan, pero parece ser que es por la glicación de las proteínas. Y al haber glicación están lo que se llama los beta-amiloides, que hacen un montón de medicamentos. Ahí no se imaginan una industria farmacéutica multimillonaria buscando una solución para destruir esa proteína. ¿Y qué pasa si es producido por el azúcar si finalmente se comprueba por la glicación?
Bueno, pues la respuesta estaría como ya está en la diabetes, ¿verdad? Disminuir la cantidad de carbohidratos. Eso es lo importante. Entonces, esos alimentos tan energéticos van dañando una parte del cerebro que se llama hipocampo. Y nosotros, es difícil que lo dejemos por su capacidad adictiva, es rica de cualquier producto que tenga azúcar, ¿verdad? Pero sí hay una relación de adicción. Eso me lleva a la pregunta, ¿y cuánto debería yo de comer? Nada. La respuesta es nada. Ya en las normas de la Organización Mundial de la Salud, incluso la de la Asociación Americana del Corazón, y uno dice, ¿qué tiene que ver el azúcar con el corazón? Bueno, por presiones de terceros, ya sea la americana del corazón o la diabética, ya están aceptando que el azúcar tiene un papel en esas enfermedades. Ha costado por una razón muy sencilla. Estas asociaciones son patrocinadas por estas empresas que producen alimentos. Y entonces no debería de ser así, pero esa es la realidad. Pero viene la Organización Mundial de la Salud y sí nos da una recomendación, que los adultos no coman más allá de 20 gramos, aquí dice 25, pero realmente dice 20 gramos y deseable 10 gramos al día. ¿Cuántas cucharaditas son esos? Si yo le pongo 10 gramos, son básicamente 2 cucharaditas y media de azúcar al día. Ese debería ser la cantidad de azúcar adicional que yo le meto, pero el problema son los azúcares escondidos. En los niños, estamos hablando 4 o 6 años para arriba, solo deberían de consumir unas 2 cucharaditas al día y los niños pequeñitos, los lactantes, no probar el azúcar. Eso es la mayor recomendación que se está dando porque dicen que puede tener deterioro cognitivo. Y entonces ahí uno dice, no, debe ser cuento, ¿verdad? ¿Qué pasa si es cierto? Entonces, esta es una recomendación, pero esto es lo que hacemos. Y nos tenemos que enfermar, ¿verdad? Porque toda esa azúcar es la que nos están diciendo agregar. Pero ¿qué sucede si nosotros, además de eso, tomamos algún producto? Yo porque hago ejercicio y yo porque tengo falta de energía, yo porque desayuno bien o porque tengo sed. Entonces, cuando comenzamos a ver las cantidades de azúcar que contiene esto, debemos de entender que se la echan porque es más, nos da placer, es rico, ¿ya? Definitivamente el azúcar es rico. Entonces, la evidencia científica de alta calidad es abrumadoramente afirmativa que no solo produce caries, sino otras enfermedades. Y entonces hay algunos que tienen duda, ¿puede haber caries dental sin azúcar? No, no puede haber, porque ya sabemos en odontología, sí tenemos bien claro el mecanismo. Entonces, la caries dental obviamente es una enfermedad dietética dependiente en el que le damos de comer a las bacterias. Estas bacterias metabolizan, producen ácidos, este montón de ácidos nos bajan la curva de Stefan y desmineralizan. Eso lo paso rapidísimo porque ya lo hemos hablado hasta la saciedad. Produce lo que se llaman los polisacáridos intracelulares. Adentro de las células bacterianas se guarda cierta cantidad y los polisacáridos extracelulares, que es el andamiaje donde se van pegando las bacterias. En casos de escasez se pueden comer esto, ¿verdad? Es comestible. Entonces necesitamos entender que en el caso de la caries dental es muy claro y ha ido aumentando a nivel mundial. El flúor ha ido haciendo algunas diferencias, pero lo que pasa es de que no podemos detener esos daños a nivel que es la explicación el día de hoy, de lo que sucede adentro del cuerpo. Y entonces, en muchos países se está experimentando lo que se conoce como síndrome metabólico. Entonces, es lógico que se me van a elevar los triglicéridos si yo como muchos carbohidratos simples. Y eso va a hacer que ya aumente mi perímetro abdominal. Hay algunas medidas de lo que es en hombres y en mujeres. Lo que pasa es que en hombres es más abdominal y en las mujeres es más en las caderas, pero en ambos pueden suceder ambas cosas. Entonces, el HDL está bajando, que es el colesterol bueno, se está subiendo la presión y la glucemia basal, que como les decía, no es un buen parámetro, sino que ahora hay que medir lo que sería la hemoglobina glicosilada, el ácido úrico, la insulina, pero lo siguen poniendo como glucemia basal. Entonces, cuando ustedes tienen 3 de estos, 3 o más, por supuesto, tienen síndrome metabólico. Acá está explicado de otra manera, ¿verdad? Pero
¿Por qué se me sube la presión? Es que no se sabe. Bien, hoy en día sí lo sabemos. Sabemos que es el consumo exagerado de carbohidratos que nos produce, sobre todo de fructosa. Y entonces ya tenemos una respuesta para ir explicando de otra manera lo que es la hipertensión. Y hay diferentes formas de verlo, ¿verdad? No todos, creo que hace falta todavía más investigación para poder sacar conclusiones exactas de que por eso es que tenemos este problema. Pero lo que sí sabemos es que a partir de que se creó esta pirámide nutricional en los que se privilegia los carbohidratos, los problemas comenzaron. Y estas normas reflejan a la industria de lo que más se produce en Estados Unidos sobre todo. Y la respuesta ha sido realmente de que comienza a haber una epidemia de gordos. El problema es que los toffees entran en esa categoría. Y les recuerdo, hay más gente delgada con problemas metabólicos que gente gorda con problemas metabólicos. Perdón. Entonces aquí pueden ver la diferencia. Hay gorditos sanos también. Eso puede, por ejemplo, estas dos personas tienen un índice de masa corporal igual, solo que uno está enfermo y el otro está sano. ¿Por qué está enfermo? Porque esa grasa se le fue acumulando en las vísceras, en la parte abdominal. Muy importante eso porque son triglicéridos y si ya van siguiendo la pista, o por qué es que se me suben los triglicéridos. Entonces, ¿estar delgado me protege a mí contra todo esto? No. Puedo ser un toffee. Entonces, yo no puedo comer lo que se me dé la gana. Y aquí es la conclusión. Hay más gente delgada con estas enfermedades que gente obesa. Entonces, en el caso de Estados Unidos, ya hay de cada 2 personas que ustedes conozcan, de cada 2 gringos, uno está enfermo. ¿Y con qué está enfermo? Con una enfermedad metabólica. Para que miren que está sucediendo ya. Ahora, alguien puede decir, sí, pero eso es en Estados Unidos. No, los datos mundiales que sabemos es que estos condenados nos han colonizado con un montón de problemas y eso incluye a las enfermedades metabólicas. Échense un vistazo o pregúntense, ¿dónde viven? Claro, en el área rural es más difícil, pero si viven en una ciudad, ¿cuál es el restaurante de comida más rápida, más cercano que tienen ustedes? Y me refiero no solo a McDonald's, Burger King, KFC, Subway, sino que los nacionales, Pollo Campero y otros más. Entonces, ya lo tenemos aquí en nuestro país y es rico, ¿va? Y tiene que ver con la historia de cómo fue el azúcar. Pero solo quiero terminar con esto. Lo que sucedió es que nos mintieron. Eisenhower era el presidente de Estados Unidos después de la posguerra y le dio un trancazo al corazón. Entonces viene este señor, Ansel Keys, que ustedes deben de reconocer su nombre como el gran mentiroso de la historia de la nutrición, y dijo, son las grasas saturadas las que producen, deben de bajar el colesterol, no coman grasas. Y en vez de no comer grasas, cuando le quitan la grasa a la comida, sabe a cartón. Entonces, el edulcorante azúcar es fabuloso, ¿verdad? Le da sabor a todo. Y entonces comenzaron a abusar en el concepto. A este señor le conocen como Mr. Colesterol, porque todo le echa la culpa al colesterol. Pero de lo que se sabe hoy, si ustedes hacen un poquito de recuerdo de qué les he ido hablando yo, nunca les hablé de colesterol, porque el colesterol hoy se sabe que en general no es el problema son los triglicéridos. El problema es el azúcar que produce esos triglicéridos y nos da toda la cascada de enfermedades metabólicas. Entonces este señor hizo trampa porque hizo un estudio en el que dijo que solo habían 7 países e hizo una historia de correlación. Aquí está la hice, ¿ya? Pero lo que no le dijeron es de que realmente lo hizo en 22 países y este es ahorita solo déjeme pasar, en 22 países y no hay ninguna correlación porque hay unos países donde en ese entonces se comía un montón de grasa y no tenían problemas con el corazón. Y un montón de países que no consumían nada de grasa y tenían un montón de problemas con el corazón. Entonces, los estudios de correlación como este, por ejemplo, ustedes pueden agarrar 2 factores y decir, sí hay correlación, entonces así es. Este es un estudio de correlación entre los divorcios y el consumo de margarina. Y dice que mientras menos margarina consuman, hay menos divorcios. Es estúpido si quieren, pero
es un ejemplo de que si ustedes correlacionan dos cosas no significa la verdad, solo significa que casualmente hay una relación. Entonces no son muy adecuados estos estudios. Lo que sí es importante es que, ¿por qué no nos dijo, miren, hay 22 países y no existe una correlación? ¿Saben por qué? Porque había un interés económico en el que yo privilegio unos productos sobre otros. Y entonces, en 1950 y algo, creo que en el 67, 68 murió este presidente. Lo que no le dijeron es que se fumaba 4 cajetillas al día. Que al fumar, el fumar mata poco a poco, ¿verdad? Y es por eso que hoy en día la gente fuma menos. Pero ya comenzaron a babosearse, sobre todo los jóvenes, de que tienen que usar los VAPs, los vaporizadores, con olores muy atractivos. Y es la nueva epidemia que también va a comenzar a matar a los jóvenes que poco a poco ya no van a ser tan jóvenes. Y en ese entonces hasta decían, más doctores fuman tal marca, ¿verdad? Porque hasta los doctores fumaban en ese entonces. Esto es algo tonto hoy en día, ¿va? Que un doctor esté recomendando fumar, pero en ese entonces era normal. Y recuérdense que en cuanto a las grasas, básicamente hemos comido de determinada manera. Entonces, debemos de mantener, si ustedes ven la evolución del ser humano, cómo comían antes y qué pasa si nosotros tratamos de comer como se comía antes, es decir, vegetales normales, grasas de animales normales o de plantas normalmente que consumíamos antes. Y no los aceites que hoy nos dicen, por ejemplo, estos son los aceites considerados hoy en día como saludables, pero los otros servían para partes de automóviles. Hay un cambio después de la Segunda Guerra Mundial con la historia que les acabo de decir, y los japoneses se inventan los jarabes altos en fructosa y comienza la tendencia de todas las enfermedades a irse para arriba. ¿Y qué fue lo que pasó? Pongámosle azúcar y comencemos a vender un montón de productos light, sin grasa, reducido en grasa, no fat, half fat, no fat, low fat. Y entonces, al quitarle la grasa a lo que es natural, nos ayuda a enfermarnos. Esa es otra ruta metabólica que no explicamos hoy. Pero este autor, John Jotkin, escribió un libro que se llamaba Pura Blanca Inmortal. No se refería a la cocaína, sino era el azúcar. Y lo vilipendiaron, le quitaron todas sus investigaciones, dijeron que era un idiota, cómo era posible si habían demostrado que era la grasa saturada la que producía los ataques al corazón. Y entonces él murió muy pobre y hoy en día la historia lo mira como un héroe porque él dijo exactamente lo que hoy científicamente se comprueba. Entonces, como reglas generales, no compren estos productos. Por si no lo saben, para lograr quitarle la grasa, utilizan un montón de procesos industriales que van matando el contenido nutricional del producto. Entonces, no son sanos. Coman como debe de ser. No hagan caso en estas pirámides que les dice que tienen que comer un montón de carbohidratos, porque eso hoy en día ya sabemos que nos está enfermando. Esas guías responden para la industria que quiere producir y vender más, sobre todo en los países poderosos. Por eso se cuestiona muchísimo, muchísimo este uso de aceites que no me da tiempo de mencionar. Pero estoy tratando de concluir por cuestiones de tiempo. Enfermedades que casi eran desconocidas o poco frecuentes, hoy son comunes y se han ido metiendo epidemiológicamente a ser padecidas por jóvenes, adolescentes y niños, y eso significa que se está agravando el problema. Y entonces háganle caso, entiendan qué significa la enfermedad metabólica, sobre todo la diabetes. Miren cómo ha ido creciendo en muchos países en el mundo, sobre todo la diabetes, que la diabetes jala el montón de otras enfermedades, pero no es que la diabetes lo jale, sino que hay un denominador común que cambió todos los sistemas de nuestro cuerpo y por eso es que hoy tenemos un montón de problemas de este tipo que antes eran muy poco frecuentes, ¿verdad? La enfermedad cardiovascular le echan la culpa al colesterol. Hoy sabemos que el colesterol no es el culpable, pero nos están dando casaca porque les interesa seguir vendiendo algo, ¿verdad? Entonces, les
pongo solo, también está relacionado con 13 tipos de cáncer bien establecidos. Es que saber que había en el medio ambiente, claro, el medio ambiente puede producir caries, pero estar metabólicamente gordo, fíjense que no dije físicamente gordos, dije metabólicamente gordos, que significa que tenemos grasa visceral, y ahí entran los secos TOFI, van a padecer o tienen mayor riesgo de padecer todas las enfermedades que vamos mencionando y el cáncer también. Entonces sí está bien establecido todo esto. Hay varios mecanismos para poder decir, yo voy a tener más riesgo de padecer enfermedades como el COVID. Muchos de los pacientes que murieron tempranamente tenían alguna otra condición metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Que nos afecta a nuestro sistema inmunitario. Háganse un marcador. La insulina, la hemoglobina glicosilada, el ácido úrico, miren el perfil lipídico, pero no hagan como la mayoría de algunos médicos, pues, que solo miran el colesterol y les dan estatinas. No. Hoy en día se sabe que tienen que ver los triglicéridos y el VDLL. Si el HDL está muy bajo, todo eso son signos de que ustedes tienen enfermedad metabólica. Entonces, comiencen a aprender porque pueden salvar vidas. De lo más importante que está matando entonces a la gente es la alimentación, más que el cigarro, que la bebida y el sedentarismo. No quiere decir que por eso yo no me voy a mover, que yo ya voy a dejar de tomar todo el alcohol. No, tampoco sean aburridos, pero sí dejen de fumar, por favor. Esto no es un cigarrillo, esto es un sobrecito de azúcar. El azúcar mata, sobre todo si están escondidos. Y cuando uno mira quién es el dueño de las marcas que ya son conocidas por ustedes, son muy pocas familias. Y estas familias son familiares de la industria farmacéutica. ¿Ya? Estos nos enferman y los otros no nos curan, nos mantienen enfermos. Entonces, cuidado con eso. ¿Ya? Recuerden estas gráficas que en algún momento yo se las pude haber puesto, ¿verdad? Pero en general, si tiene etiqueta, piénsenlo, es procesado. Pero si tiene más de 5 ingredientes, es ultraprocesado. Eso quiere decir es más dañino para la salud. ¿Ya? Las etiquetas no les dicen todo. Las etiquetas les mienten. En Europa se usa más o menos esto, pero no les dicen toda la verdad. Donde son más estrictos es en Chile, en Colombia y México. Creo que ya comenzó con esto. Esto sí les está diciendo, piénselo 2 veces si quiere consumirlo. No les están diciendo que no lo consuman. Sí se sigue vendiendo, pero han ido reformulando. Conclusiones. No dañen su hígado. ¿Cómo se daña el hígado? Fructosa. Cuiden su microbioma, denle de comer fibra. Eso quiere decir que cómanse los alimentos vegetales que contengan alta fibra, frutas que tengan alta fibra, pueden comer algunas grasas saturadas, todo en medida, por favor, para poder proteger el hígado y proteger su microbioma. No den nada de azúcar en los primeros 1000 años de vida, quiere decir en los primeros 2-3 años. Esta es una recomendación del siglo XXI, básicamente de los años 2020 para adelante, porque parece ser que el azúcar es más peligroso de lo que nosotros considerábamos. Coman comidas completas, sin etiquetas. Si tiene etiqueta, piénsenlo. ¿Ya? Cereales, no existen los cereales saludables, jamás. Los cereales en algunos países está prohibido poner el muñequito. Vayan hoy a un supermercado, miren si tiene muñequito y se van a dar cuenta que en Guatemala les pela las regulaciones. ¿Ya? No lo van a encontrar acá. Incluso los muñequitos, observen hacia dónde están viendo los muñequitos. Los ponen a cierto nivel para que los niños puedan ver que el muñequito los mira y eso hace una conexión subliminal para que el niño lo pueda querer también. Es diferente con los de adultos, ¿verdad? Pero en general no son saludables. Tomen mucha agua, siempre y cuando sea agua potable, ¿verdad? Y entonces no se beban sus calorías, porque es más fácil tomar calorías, sobre todo en bebidas energizantes, jugos de frutas, y todo esto nos va a ir haciendo un TOFI, al menos un TOFI, o engordándonos completamente con las consecuencias que ya les hablamos. Entonces, en general, ustedes tienen su decisión, ya no pueden alegar ignorancia. Les digo un poquito de lo que hoy un profesional de la salud debe de saber y sobre todo recomendar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? Porque se nos acabó el tiempo.
Solo recuperé el tiempo que se me había quitado por la conexión. Espero no estar solo. Ah, no, no estoy solo. De esto, pues, no les ponemos en el examen, solo es una instrucción para que sean mejores odontólogos, mejores profesionales para la salud. Entonces, con eso concluyo mi presentación y se acaba el módulo de azúcares, de cariología, y espero yo que dentro de 3 semanas les voy a poner el link con la fecha, y después de esa fecha que dijimos 3 semanas, a partir de hoy, quitamos el link y ahí está la finalización de todo esto. Doctor, disculpe una pregunta, no pregunta, sino ustedes ya les va a subir el trabajo. Lo que va a ponerles es para cuándo lo pueden subir. Así sería, porque dentro de 3 semanas o dentro de 3 semanas lo entregarían. Así Sí. es. Les voy a poner, y eso sí no lo puse en las instrucciones, perdón. Voy a cambiarla, si quieren no lo bajen hoy, sino que mañana tal vez o el lunes. Ustedes deben de hacer su trabajo y lo suben a su Drive. No quiero que me vayan a subir trabajos porque no voy a poner un lugar para subir trabajos. Lo que voy a poner es un Excel con la sección A y B. Ustedes mismos ponen sus datos, su nombre, apellido, carnet y el enlace al cual yo me voy a meter. Entonces me tienen que compartir un enlace. Esperaría yo que ustedes tienen que ser más pilas que yo, pues en cuanto a escribir los enlaces y todo eso, ¿verdad? Es un enlace compartido que me permita ver a mí el trabajo que subieron en su Drive. A eso, así va a ser el mecanismo para no saturar Moodle ni ninguna otra plataforma que estemos utilizando. Jóvenes, ¿hay alguna duda con respecto al trabajo? Porque aquí está el doctor con nosotros. Yo sé que ya nos pasamos del tiempo, pero es para cualquier duda que está surgiendo, que surja, se la puedan preguntar directamente. Si no hay ninguna, pues entonces el doctor va a colocar o ya lo colocó, no sé, el instructivo y les va a colocar sí, el espacio para que ustedes puedan subir su enlace. Así es, ¿verdad, doctor? Así es, sí. Yo se lo subo. Y, y les pondrá la fecha calculándola en 3 semanas. Uh-huh. Antes de despedirnos, yo les agradecemos el tiempo, muy interesante. Para mí, muy, muy interesante la conferencia, doctor, como siempre. Y es que por favor abran su cámara, tomo la foto y también comentarles mientras tanto que la próxima clase, las próximas 2 clases son ponderadas, o sea, tienen puntos. Tienen que ingresar a la clase y va a ser una actividad con Eric Ramírez, que ustedes ya lo conocen, fue docente de ustedes en derechos, ética y derechos humanos, va a platicarnos de la entrevista y las implicaciones éticas de la misma. Entonces, hay una actividad en una clase y hay otra actividad en otra y son ponderadas. Él va a utilizar alguna actividad ahí y se las va a poner en la plataforma, pero para que lo tomen en cuenta porque sí hay que asistir para poder tener derecho a la nota. Entonces, gracias por abrir la cámara y solo me dan un medio minuto de su tiempo, por favor, para poderla tomar. Y ahorita voy. 1, 2 y 3. Ahorita voy. Gracias por la sonrisa. Y voy a ir a la siguiente página, permítame. Y ya con esto ya los dejamos tranquilos. Para poder, gracias a quienes abrieron su cámara. No me la cierren, por favor, que todavía no he tomado la foto. Estamos, eso, 1, 2 y 3. Porque la cierran, la abren, entonces.
Muy bien, entonces, gracias por su tiempo y gracias al tiempo del doctor Popol. Y como les repito, si no hubo ninguna duda del trabajo, pues, ¿verdad? Porque el doctor varias veces preguntó y este trabajo tiene una ponderación de 4 puntos, entonces hay que hacerlo con cariño, ¿verdad? Y las actividades de la otra semana, hay una actividad de 1 punto y otra de 2 puntos. Entonces, y les encargo su puntual asistencia. Estará el enlace en la plataforma, como siempre, y tengan buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctores. Nos Gracias, vemos. doctores. Gracias. Doctores. Por eso.